El vasto y antiguo tapiz de la civilización china está tejido con muchos hilos, pero pocos son tan fuertes o tan continuos como el alto valor que se le da a la educación. Durante milenios, el acto de aprender no fue solo un medio de avance personal, sino la piedra angular del orden social, la integridad moral y el gobierno del Estado. Esta reverencia cultural por la enseñanza y el estudio estaba profundamente entrelazada con la unidad familiar, el marco ético de la sociedad y la maquinaria burocrática del Estado. Entender China es entender su profundo y duradero compromiso con la formación del individuo. La historia de este sistema educativo no es una historia única y monolítica, sino una de grandes transformaciones a través de distintos periodos históricos. Para comprender las complejidades de cómo la antigua China educó a su gente, uno debe rastrear su evolución a través de 3 etapas fundamentales. La sociedad agrícola temprana, la subsiguiente era feudal, la larga era imperial, cada una esculpió el propósito, el contenido y la accesibilidad de la educación de maneras únicas. Habilidades prácticas transmitidas dentro de la familia, las artes marciales de una clase noble, los sofisticados estudios literarios requeridos para el servicio civil, el panorama educativo cambió drásticamente. Esta progresión revela una formalización gradual del aprendizaje, pasando de la esfera privada del hogar y la comunidad hacia un sistema cada vez más influenciado y definido por el Estado centralizado y sus fundamentos filosóficos. Este viaje a través del pasado educativo de China es esencial para comprender los valores fundamentales que han moldeado su sociedad durante siglos. La piedad filial, el respeto a la autoridad, la armonía social, el deber no surgieron de la nada. Fueron cultivados meticulosamente a través de métodos de enseñanza y planes de estudio específicos. El maestro sabio, el estudiante diligente, el funcionario culto se convirtieron en arquetipos centrales dentro de la cultura. La primera fase de la educación china corresponde a su sociedad agrícola formativa. En esta etapa inicial, la vida estaba ligada a la tierra y a los ciclos de la naturaleza. La escolarización formal no existía. La unidad familiar era la institución de aprendizaje. En muchas comunidades tempranas prevalecía una estructura matriarcal. Las madres y las ancianas eran las principales educadoras. Enseñaban habilidades esenciales para la supervivencia. Los niños aprendían a cultivar cosechas, cuidaban el ganado, preparaban alimentos. Educación completamente experiencial, tejida en tareas diarias, actividades comunitarias, rituales estacionales. El conocimiento se transmitía oralmente y por participación directa. Los niños aprendían por imitación en campos y hogar. Las canciones populares eran herramientas pedagógicas. Los mitos también. Los juegos sencillos igualmente. Incrustaban valores culturales e información práctica. El currículo informal se centraba en cooperación, respeto por la naturaleza, habilidades para el bienestar familiar. La educación estaba ligada al papel y responsabilidades en la comunidad. A medida que la sociedad pasó a una estructura feudal, la educación se transformó. El poder se consolidó en manos de señores feudales, guerreros, clanes aristocráticos. Surgió un sistema patriarcal, el padre como cabeza indiscutible. La educación divergía por clase y género. Para hijos nobles, capacitación formal a partir de los 7 años. El feudalismo creó división educativa y reforzó la jerarquía. La tercera y más definitiva etapa de la educación en la antigua China fue iniciada por el establecimiento del Gran Imperio Unificado. Esta inmensa entidad política requería un aparato administrativo sofisticado y confiable para gobernar sus vastos territorios. Esta necesidad dio origen a la clase de los mandarines, un cuerpo de eruditos funcionarios que servían como administradores del emperador. Sus principales calificaciones no eran el nacimiento noble o la destreza militar, sino la alfabetización, la integridad moral, una profunda comprensión del gobierno. En consecuencia, la educación se formalizó e institucionalizó como el camino hacia el servicio estatal. Esta era vio la creación de escuelas privadas y el surgimiento de maestros profesionales dedicados a preparar a los estudiantes para los rigurosos exámenes del servicio civil. El sistema imperial, sin embargo, no creó una red de educación pública en el sentido moderno. El acceso a la educación superior no era universalmente gratuito ni abierto. En cambio, estaba impulsado por la ambición de unirse a la burocracia.
En el corazón de este sistema estaba la imponente figura de Confucio, quien vivió 551-479 a.C. Más reformador social y filósofo ético que teólogo, Confucio transformó el pensamiento chino. Sus enseñanzas eran profundamente humanistas y defendían la educación como medio de cultivo personal y moral. Su confucianismo se convirtió en ortodoxia estatal, influyendo en la política, las normas sociales y la vida diaria por más de 2000 años. Durante la larga era imperial, la educación siguió dos caminos distintos, una clara división entre la gente común y los aspirantes a mandarines. Para la población en general, la educación era rudimentaria y práctica. Generalmente se impartía dentro de la familia o por tutores privados en pequeñas escuelas de aldea si una familia podía permitírselo. El objetivo principal era alcanzar un nivel básico de alfabetización, una tarea formidable por la complejidad del sistema de escritura. Aprender los miles de caracteres necesarios era un proceso laborioso que podía llevar muchos años de estudio. En marcado contraste, la educación de un futuro mandarín era una búsqueda intensa y absorbente. Esta trayectoria estaba completamente orientada al éxito en los exámenes imperiales. Estos exámenes eran una serie de pruebas agotadoras de varios días de duración. Evaluaban los clásicos confucianos, la ley, la historia y los ritos. Las exigencias intelectuales eran inmensas, requiriendo no solo memorización, sino la capacidad de componer ensayos. Una de las características más notables era su meritocracia teórica. Significaban que el éxito era más probable para los hijos de terratenientes ricos. La competencia era feroz, y el camino para convertirse en mandarín era estrecho y arduo. La metodología de enseñanza en la antigua China se centraba fundamentalmente en la repetición y la memorización. El proceso educativo no era un diálogo, sino un proceso de transmisión. El maestro era el depositario de la sabiduría establecida, y el papel del estudiante era recibirla sin cuestionar y memorizarla. Los estudiantes pasaban incontables horas recitando pasajes de los textos clásicos, como las Analectas de Confucio, los 5 clásicos, hasta que podían recitarlos perfectamente. Se creía que esto construía una base de conocimiento y además internalizaba lecciones morales. Para hacer cumplir este proceso, la disciplina era excepcionalmente estricta y el castigo corporal era rutinario y aceptado. A los maestros se les otorgaba una inmensa autoridad y debían mantener un orden absoluto. Un lapso de atención, un fallo al recitar o cualquier signo de falta de respeto podía provocar una fuerte reprimenda o un golpe con un bastón o una regla. Esta disciplina no se veía como crueldad, sino como herramienta para forjar carácter. Se creía que soportar la corrección enseñaba humildad y perseverancia y la importancia de subordinar la propia voluntad a los estudios y superiores. Junto con la disciplina, la enseñanza de la etiqueta era primordial. Este énfasis en el li, la propiedad ritual, era central en el confucianismo, haciendo al individuo predecible y bien integrado. El sistema educativo de la antigua China, con su intenso enfoque en los clásicos confucianos, la filosofía moral, el arte de gobernar, produjo un legado complejo y de doble filo. Por un lado, este marco fue el catalizador de extraordinarios logros culturales y artísticos. Al otorgar un valor tan alto a la alfabetización, la erudición, el refinamiento, cultivó una sociedad que produjo algunas de las poesías, caligrafías, pinturas de paisajes, filosofías más sofisticadas del mundo. La clase de eruditos funcionarios, capacitados tanto en estética como en administración, se convirtieron en mecenas y practicantes de las artes, lo que llevó a una rica y continua tradición de alta cultura. Además, este sistema tuvo un éxito notable en su objetivo principal: crear un estado administrativo estable y cohesivo que pudiera gobernar una población masiva y diversa durante siglos. La formación educativa compartida de la clase mandarín aseguró un conjunto común de valores. También fomentó importantes innovaciones tecnológicas que fueron útiles para el Estado, como la invención del papel, la imprenta, la pólvora y la brújula. Sin embargo, estas invenciones fueron a menudo el producto de la necesidad práctica o el descubrimiento accidental por parte de artesanos y alquimistas, en lugar del resultado de una investigación científica sistemática dentro de la estructura educativa formal. En conclusión, el modelo educativo de la antigua China fue una herramienta poderosa para la preservación cultural.
El legado de Confucio y los mandarines es, por lo tanto, un testimonio de la profunda verdad de que lo que una sociedad elige enseñar determinará, en última instancia, no solo sus mayores fortalezas, sino también sus limitaciones más duraderas. En la actualidad, China se ha convertido en una de las potencias más desarrolladas del mundo. Suscríbete para más contenido como este.